Refrán, fíjate. Para empezar, un refrán. Seguramente ustedes han escuchado uno de ellos que es muy ilustrativo, que dicen, ay, eres tan molesto como una piedrita en el zapato. Yo no sé por qué dirían eso, porque lo que sí es realmente molesto sería una piedrita en el riñón o una piedrita en la vesícula. Vaya, estos cálculos cómo pueden llegar a ser molestos, dañinos y sobre todo muy, muy dolorosos. Hoy vamos a platicar con el urólogo de cabecera de Como Cada Mañana, Andrés Hernández Porras, sobre la cirugía láser para eliminar piedras. ¿Ya podemos hacerlo? ¿Se puede hacer eficientemente, sin dolor? Andrés, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el estudio. Gracias, Javier, muy amable. Buenos días. Oye, pues qué bueno que la tecnología y sobre todo la láser, que parece ser, además de muy precisa, menos invasiva, ha llegado ya también al tratamiento urológico de las piedritas en los riñones. ¿Cómo se trabaja esto? Fíjate que el láser lo que hace es una energía con la que destruimos la piedra. Hay muchos tipos de energía, pero la ventaja que ofrece, por ejemplo, el láser es de que cuando nosotros rompemos la piedra, sería muy difícil dañar un tejido, digamos, anexo a la piedra. Normalmente la piedra está atrapada entre el tejido y el hecho de pegarle o golpear con cualquier forma para romper la piedra, nos da la posibilidad de romper el tejido o fragmentar o lesionar, que nos dé después una cicatriz y una lesión. Ahora, aquí digamos, el láser lo que hace es, o las características del láser de uso médico es lo que se absorba por la hemoglobina. O sea, cuando nosotros tenemos el típico láser como las películas que te cortan un brazo. La guerra de las galaxias, ¿no? Haz de cuenta, ese es un láser que se absorbe por la hemoglobina, entonces toca el tejido y lo lastima inmediatamente. Pero el láser que utilizamos para las piedras es un láser que no se absorbe prácticamente. Sí se absorbe, pero es mínimo, pues, es mínimo lo que se absorbe y eso hace que no dañemos el tejido prácticamente. Nosotros destruimos la piedra y realmente la onda que va a emitir, o digamos la energía que va a emitir hacia la piedra, va a ser directamente a la piedra. Y eso nos permite hacer prácticamente un polvito de lo que era pues, realmente una piedra como tal y cual la conocemos, ¿no? Entonces, es una manera mucho más segura, mucho más práctica desde el punto de vista daño al tejido. Pero también desde el punto de vista de nosotros como médicos la fibra láser es una fibra muy delgada y eso nos permite meterla a través de los equipos que utilizamos, que son tubos también muy delgados, pero no ocupa casi un espacio en ese instrumento con el que estamos rompiendo la piedra. Entonces permite que entre más agua, a nosotros nos permite ver mucho mejor y eso hace que la cirugía, digamos, transcurra con menos eventualidades o con posibilidades menores de eventualidades. Entonces sí se tiene que llegar directamente, se tiene que perforar la piel, lo digo con estos pequeños orificios a los que te refieres, pero se tiene que penetrar en el riñón. No, hay diferentes maneras. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una piedra en el drenaje del riñón, nosotros podemos llegar desde la uretra, o sea, por donde orina el paciente, sea hombre o mujer, podemos llegar, entramos con cámaras, ubicamos la piedra y vemos directamente sin hacer ninguna perforación, nada en el cuerpo del paciente y rompemos la piedra. Ahora, cuando las piedras son muy grandes, nosotros tenemos el abordaje que se llama percutáneo. Ahí se hace un pequeño orificio sobre la piel, llegamos directamente al riñón y se destruye la piedra. Pero esos son casos diferentes, dependiendo del tamaño de la piedra, de la dureza de la piedra, es el tratamiento que se le va a ofrecer al paciente. Pero sí se tiene que perforar el riñón en este caso. En este otro caso, sí. Normalmente es muy raro que lleguemos a eso. Ahora, también hay la litotripsia extracorpórea. La litotripsia extracorpórea es en donde el paciente se acuesta en una máquina y nosotros desde fuera, con una pantalla y con rayos X, ubicamos la localización exacta de la piedra y apuntamos una onda de choque hacia esa zona. Aquí hay una membrana que tiene, digamos que si este es el paciente, la membrana toca al paciente porque de ahí sale una bujía o de ahí está una bujía que hace una onda de choque. La onda de choque es como cuando avientas una piedrita a un lago y se hace una onda, es muy similar. Entonces esa onda se transmite a través del cuerpo y llega a la piedra. Nosotros enfocamos la piedra, digamos, es el primer cuerpo dentro del riñón sin líquido y ahí es en donde va a romper la piedra, porque mucha gente dice, bueno, si la onda de choque pasa a través del riñón, ¿por qué no lastima el riñón? Porque el riñón tiene agua, o sea, tiene líquido y eso permite que la onda siga avanzando.
pero en la primera zona o la primera parte que encuentres sin agua, por ejemplo, pudiera ser un hueso, nosotros, podemos, digamos, romper un hueso a fuerza de estar golpee y golpee y golpee ese hueso. Entonces, nosotros tenemos que apuntar muy precisamente a la piedra, no tiene líquido, y eso vamos a romper. Entonces, esas son las ondas de choque, es la litotripsia extracorpórea, y ahí el paciente no tiene heridas, el paciente va a eliminar las piedras a través de la vía urinaria, o sea, se va a hacer arenita también, pero obviamente corre el riesgo que se vaya a quedar atorada en el drenaje, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una manera de tratamiento. La gente le llama láser, porque como no hay una agresión al cuerpo, bueno, como que es convencional, digamos, la manera de decirlo, pero no es un láser, ese sí es una onda de choque. Y fíjense que es interesantísimo, ¿no? Qué tan potente puede ser una onda de choque, que eso es lo destructivo en un explosivo, no la explosión en sí, sino la onda de choque que genera, ¿no? La explosión, la bomba atómica, eso es lo que hizo finalmente, lo que causó más destrucción fue la onda de choque. Entonces, toda esta energía controlada de la manera en que lo estás describiendo, Doc, pues me imagino que es una alternativa excelente. Ahora, ¿qué tanto control pueden tener con esto, con estas ondas de choque, que efectivamente terminen de pulverizar el cálculo cuando este es grande, como para que esté tan pequeño el polvo que no se vaya a atorar en la uretra y no se genere otro problema, ¿no? Sí, aquí antes de la cirugía nosotros hacemos un estudio que es una tomografía, y en la tomografía nosotros podemos saber la dureza de la piedra y se mide por unas unidades que se llaman Hounsfield. Entonces, cuando mide más de 1000 unidades, sabemos que la piedra es tan dura que va disminuyendo la posibilidad de que se rompa esa piedra. Esa es una. La otra es cuando nosotros medimos la distancia entre la piedra y la piel, debe de ser menor de 10 centímetros, porque cuando son más de 10 centímetros, también una persona con obesidad va disminuyendo la posibilidad de que se rompa la piedra, porque la onda de choque va perdiendo fuerza a través de lo que pasa por el cuerpo. Entonces, cuando tenemos un paciente en, digamos, condiciones óptimas, que tiene menos de 10 centímetros de distancia, tiene una dureza probablemente de 700, 800 unidades Hounsfield, nosotros sabemos que se va a romper la piedra y se va a pulverizar de una manera adecuada. Pero si al contrario es otro paciente que no tiene estas condiciones, bueno, sabemos que probablemente se rompa la piedra, pero vamos a hacer fragmentos grandes y eso sí nos da ese otro riesgo. Hay posibilidad de poner un catéter, que es un tubo interno que evita que se tape el riñón y permite que los fragmentos pasen por obviamente hay tamaños de fragmentos, pero la mayoría de los fragmentos que se hacen pasen por los lados de ese catéter y puedan salir sin ningún problema, ¿no? Sin que le ocasione dolor al paciente. Entonces, ¿qué es lo que causa dolor al paciente? ¿El paso de la piedra y el desgarre que va o lo que va raspando del conducto urinario por dentro? Cuando el riñón normalmente gotea orina, está produciendo orina. Cuando el riñón se tapa, digamos, cuando se tapa ese drenaje de orina, el riñón sigue produciendo la orina, pero se empieza a distender, se empieza a hinchar, se empieza a dilatar. Entonces, esa dilatación hace que la cápsula del riñón tiene muchas terminales nerviosas y esa dilatación hace que se genere un dolor que es el típico dolor de piedra que estabas comentando al inicio. Entonces, la obstrucción realmente es el problema que genera el dolor. Y cuando la piedra pasa por el conducto y se va arrastrando por la misma presión de la orina, puede producir un poco de molestia, pero realmente es mucho más molesta la presión. El problema aquí es, por ejemplo, cuando las piedras no son totalmente una esfera, entonces pasa con la misma presión del riñón, logra empujar, digamos, da otra vuelta y obstruye parcialmente. Pasa la orina por los lados de la piedra, el riñón se le quita lo hinchado y después da otra vuelta y tapa completamente y viene otro periodo en donde se distiende el riñón abruptamente. Entonces, le genera otra vez dolor. Entonces los pacientes tienen un dolor intermitente, un dolor que es continuo, pero cuando se logra controlar, se le puede dar la intermitencia de que se va moviendo la piedra. Pero no es tanto el raspado, sino la obstrucción, ¿no? Claro. Esto es interesante porque finalmente, cuando la piedra, déjame preguntarle esto, doctor, el paciente no tiene las condiciones, no tiene el perfil, tiene obesidad, tiene mucho tejido antes de llegar al riñón, estamos hablando de más de 10 centímetros, su piedra es muy dura, más de 1000, ¿cuál era la unidad? Unidades Hounsfield. Hounsfield. ¿Qué sucede? ¿Cómo le quitan entonces su problema? Con láser. Ese es el paciente para láser, porque nosotros entramos por la vía urinaria,
llegamos directamente a la piedra, vemos la piedra y el láser, bueno, ahora sí que hace lo propio, porque ahí sí la dureza no es importante. Entonces, finalmente ya podemos decir que estos problemas de cálculos renales se han convertido en un problema menor siempre y cuando se tengan los recursos para acceder a este tipo de tecnología. Así es, o sea, realmente no es, no es algo como otros tipos de láser hay muchos tipos de láser, entonces dependiendo de la zona en la que se emplee o la especialidad que lo emplee, será más o menos caro. Tú ya tienes los láser, por ejemplo, para depilar, los dermatólogos los utilizan, son mucho más económicos que otros, pero bueno, a fin de cuentas es algo muy accesible para todo el mundo, es algo que nos permite, por ejemplo, hay láser para próstata, que es muy bueno, pero el problema es que se utiliza una fibra en cada procedimiento, porque es una fibra desechable. El láser de piedras, nosotros cortamos la fibra, o sea, se manda a esterilizar, y ya estéril, nosotros vamos cortando la fibra, entonces eso nos permite utilizar la fibra más veces, no es hasta que se corte totalmente, pero porque se va lastimando, pero sí nos permite utilizar más veces la fibra y eso acorta los costos, ¿no? Qué interesante, Doc. Miren, nos preguntaron aquí tener una idea más o menos de un paciente con esta situación. ¿Cuánto tendría que invertir en todos los costos? Pues digo, yo sé que no tiene hospital ni nada de esto, pero finalmente tendríamos una idea generalizada. ¿El costo de una operación de cálculos renales con esta nueva tecnología no invasiva sería alrededor de cuánto? Es un poco difícil porque se tiene que individualizar. No es lo mismo operar a un paciente que tiene una piedra de 7 milímetros, que así como que es el común, a operar una piedra que está en el riñón o que tenga varias piedras o una piedra de 1 centímetro. Es muy variable porque el quirófano les va a cobrar dependiendo de lo que vaya gastando. Entonces, conforme se alarga el tiempo, es lo que va a ir incrementando los costos. Entonces, no me atrevería a comprometerme en un costo precisamente por eso, porque si en algo hay variación en costo es en piedras. Si necesita catéter, si no necesita catéter, si es un bloqueo, días de hospital, si necesita fluoroscopía o si no la necesita, o sea, si necesita ureteroscopio flexible, que es hasta el riñón. Entonces todo obviamente va sumando, pero no es todo para todos, ¿no? O sea, es muy variable. Pues, ¿qué tal si nos deja sus números de teléfono, Doc? Y ya cualquier persona que quiera una información más acertada, más precisa, de acuerdo a su condición particular, pues que le llame, ¿no? Claro que sí, es el 634-1138 en Tijuana, urologo.com.mx la página. Muchísimas gracias. Con nosotros nuestro urólogo de cabecera, Andrés Hernández Porras, con cirugía láser para piedras. Se antoja interesante, ¿verdad? Sobre todo que tan común es este problema. Te esperamos la próxima semana, Doc. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí a Como Cada Mañana.